La Biblia nos da fe por medio del conocimiento de las cosas espirituales que nos enseña. Una de las cosas que el Señor Jesús hizo por nosotros por medio del sacrificio es algo que nos enseña la Escritura. O sea, ¿qué realmente pasó? Son cosas espirituales que para nosotros a veces es difícil entender y comprender, pero la palabra nos enseña. Toda la obra redentora que el Señor Jesús hizo por nosotros, pues es espiritual y tiene beneficios espirituales, pero que también se transmiten a beneficios todos los días en nuestra vida. Y hablando un poquito más de este sacrificio que el Señor Jesús hizo por nosotros, ¿qué sucede? Tenemos una posición nueva. Somos hechos justos, justificados. ¿Qué es una persona justa? La que ya no se le inculpa de errores, ya no se le inculpa de pecados, ya tiene una posición justa delante de Dios. Hemos sido perdonados, hemos sido limpiados de todo pecado. Y quiero que vayamos a Romanos capítulo 4, verso 4, y dice así la Escritura. Romanos 4, 4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. O sea, aquí David está dando una profecía de lo que el Señor Jesús iba a hacer, y es lo que dice: bienaventurado el ser humano que no se le inculpa por sus pecados, ¿verdad? Cuyas iniquidades son perdonadas. O sea, sí hizo iniquidades, sí hizo pecados, pero han sido perdonados, han sido cubiertos, o sea, han sido pagados. Y ya Dios no inculpa de pecado a esa persona, y esto es pues gratuito, ¿verdad? Porque no se le toma como salario, no fue una obra que hizo el ser humano, sino fue la obra que el Señor Jesús hizo. Nosotros ya somos justos, esa es la posición que tenemos. Nuestros pecados han sido perdonados y no es algo que nosotros hicimos por nuestras buenas acciones, por nuestros buenos hechos, por nuestro buen corazón. No, es por lo que el Señor Jesús hizo. Por su gracia es que nosotros hemos tenido esa posición. Es lo que el Señor Jesús logró por nosotros en la cruz gratuitamente. No tenemos que añadirle, no tenemos que aumentarle, no tenemos que esforzarnos para dicha salvación, porque sí, efectivamente, nuestros pecados han sido perdonados. Ya somos justos delante de Dios, por eso nuestro nombre ya está anotado en el libro de la vida. Somos librados también de la esclavitud del pecado. O sea, lo que el pecado hacía en nosotros, pues el Señor Jesús lo pagó. No solamente pagó nuestra salvación, sino lo que el pecado hacía, ese gobierno que tenía sobre nosotros, esa tendencia que el ser humano tiene a pecar y no poder hacer otra cosa. Pues el Señor Jesús ya nos liberó. O sea, yo no tengo que ser más esclavo del pecado. No tengo que otra vez pecar porque no me queda otra. No, tenemos una posición en esa justicia para poder vencerlo. Y vamos a lo que dice Romanos, capítulo 6, verso 14, si quiere decir. Romanos 6, 14. Dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, ya no tiene señorío sobre nosotros. El pecado ya no tiene la misma autoridad que antes tenía cuando nosotros no conocíamos de Cristo. Ya no nos domina. Nosotros podemos vencerlo. Podemos no pecar. Tenemos ahora esa facultad que el Señor nos da para tomar esa determinación, y tenemos todo el respaldo de Dios espiritual para que cuando nosotros no queremos pecar, no lo hagamos. Y vamos un poco más adelante ahí en Romanos capítulo 8, verso 3. Romanos 8, 3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado,
y a causa del pecado condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, el pecado ha sido condenado, o sea, ya fue vencido, derrotado, ya no tiene señorío sobre nosotros, ya no puede existir en nosotros como creyentes la excusa es que pues no puedo porque soy muy débil, no, porque el pecado sobre nosotros en la posición que tenemos en Cristo, pues podemos vencerlo. Ahora, si vemos la escritura, pues es una gran posición que tenemos, ¿verdad? Porque ya no tenemos que pecar, no tenemos que esclavizarnos por ese pecado. Pero la Biblia insiste en que no pequemos, entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, si entonces puedo vencer al pecado, pues ¿por qué la Biblia me sigue insistiendo a que no peque? Y tú vas a encontrar en el Nuevo Testamento, en todas las epístolas y en todos los evangelios, el mismo Señor Jesús, en el libro de Hechos, vas a encontrar la exhortación a que no pequemos. ¿Por qué? Porque pues como creyentes nosotros podemos pecar. Sí se puede, a pesar de todo este beneficio que hemos obtenido en Cristo, el creyente puede pecar. Ahora, el pecado sí trae consecuencias, lo hemos visto. Y lo dice a lo largo del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, el pecado trae consecuencias al ser humano. La primera y más desastrosa consecuencia que el pecado trajo a la humanidad, pues es la muerte. Estar separados eternamente de Dios, eternamente, condenados a vivir lejos de nuestro Creador por el pecado que se había cometido. Pero de esa consecuencia ya somos libres. Ya no tenemos que vivir esa consecuencia nosotros los creyentes. Ya al creer en Cristo ya no tenemos esa consecuencia. No moriremos eternamente. Nosotros ya tenemos vida eterna en el Señor Jesús. Ya somos librados de eso. Nuestro nombre está anotado en el libro de la vida. Ya tenemos la vida eterna. No la tenemos que ganar, no tenemos que esforzarnos por ella. Sí tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor, como dice la Escritura, pero nosotros ya somos, o sea, ya no tenemos esa consecuencia, ya no moriremos eternamente, no estaremos separados de Dios eternamente jamás, porque el Señor Jesús ya venció. Pero ¿qué sucede? Mientras estamos en la tierra, nosotros los que aún seguimos en la tierra, podemos pecar. O sea, sí existe esa posibilidad como creyentes de pecar, y lo dice el apóstol Juan, y si hubiera pecado el creyente, dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. O sea, sí existe la posibilidad de que el creyente peque, que se equivoque, que cometa pecados, que haga cosas incorrectas. Por eso la Escritura nos exhorta a no pecar. Hay muchos pasajes, pero quiero leerte uno y quiero que vayamos a Romanos, capítulo 6, verso 12. Y aquí el apóstol Pablo nos encomienda. Ya hizo toda la explicación de cómo el Señor Jesús pagó por nuestros pecados. Ya nos explicó las implicaciones del sacrificio de Jesús en nuestra vida. Y después de toda esta explicación, sí dice estas palabras. Dice, bueno, ya que sucedió, ya que tenemos esa posición de justos, bueno, pues ahora ustedes, ya entra en mi decisión. Yo decido, antes yo no podía decidir pecar o no pecar, no podía, estábamos bajo la esclavitud del pecado, éramos esclavos del pecado. Un esclavo pues no tiene voluntad, hace todo lo que su Señor le dice que haga. Entonces no teníamos otra opción, pero ahora que en Cristo ya la decisión se torna hacia nosotros. Nosotros somos los que decidimos, y vean lo que dice aquí el apóstol Pablo, Romanos capítulo 6, verso 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. O sea, se lo dice ya al creyente. Ya no tiene que ver con algo de esclavitud que estaba sobre el pecado, no es el diablo, no es la condenación que teníamos, porque ya fuimos librados de eso. Ahora se dirige al creyente el apóstol Pablo después de toda esa explicación y le dice, no reine. O sea, ya es decisión de ustedes que no dejen reinar el pecado en sus vidas, ustedes que son creyentes, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias.
Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. O sea, ya es decisión nuestra. Nosotros, ¿qué vamos a hacer de esto? Ya tengo la salvación, ya mi nombre está anotado en el libro de la vida, pero yo estoy viviendo en la tierra y estoy haciendo cosas en esta tierra, me estoy preparando para la vida eterna, como dice la Escritura. Pero ya depende de mí, y que es la exhortación que nos dice el apóstol Pablo: no dejen que el pecado reine en sus vidas, no lo obedezcan, sino ahora tomen sus cuerpos y sus mentes y todo su corazón y sirvan a Dios. O sea, ya tenemos la facultad nosotros de tomar esa decisión que antes no podíamos. Ahora sí yo puedo decidir, y con toda la ayuda del cielo y con toda la obra redentora que Jesús hizo por mí, yo puedo decidir hacer de mi vida un instrumento de justicia para Dios. Sí puedo hacerlo. Ya no tiene que reinar el pecado sobre nosotros porque Jesús ya lo venció, ya lo destruyó, ya lo condenó. Ahora me toca a mí tomar esa decisión. ¿Y por qué no debo pecar? Si ya soy libre, ya mi nombre está anotado en el libro de la vida, ya voy a ir al cielo, pues no importa que peque, de todo me voy a salvar. Y podemos pensar de esa manera una vez que entendemos el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, pero no, porque el pecado finalmente trae consecuencias aquí en la tierra. Ya a nosotros los creyentes, los que ya aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, cuando pecamos nos trae consecuencias. El cristiano que comete pecado le trae consecuencias el pecado. Y de eso nos quiere librar precisamente Dios. Seremos salvos. Viviremos la eternidad con Dios porque nuestro nombre está anotado en el libro de la vida. Pero aquí estamos perdiendo cosas. Estamos perdiendo aún en nuestra eternidad. Estamos perdiendo nuestros tesoros en los cielos. Y también estamos perdiendo cosas en la tierra. El pecado ata, quita la libertad, controla la voluntad de la persona. Entonces, tenemos que evitarlo, quitarlo, no dejar que reine sobre nosotros. Me atrevo a decir algunas cosas que hay muchas, ¿verdad? Pero solamente quiero tomar algunas de las consecuencias que trae el pecado en la vida de un creyente. Ya no hablemos del impío, ¿verdad? Pero de nosotros los creyentes. Por eso debemos alejarnos de él ahora que podemos hacerlo y tenemos voluntad en Cristo. ¿Qué hace el pecado? El pecado quita el gozo, quita la alegría y la entristece. ¿Qué dice la Escritura? Que Dios nos va a dar gozo, que el gozo de Dios es nuestra fuerza. Nosotros, para poder vivir, para poder seguir adelante, necesitamos gozo en nuestra vida. ¿Pero qué causa el pecado? El pecado causa tristeza. Vamos al Salmo 51, verso 12. Y este salmo lo escribió el rey David cuando él había fallado a Dios, había cometido un pecado. Y él dice, o sea, ¿qué le causó ese pecado? Cuando él se entera, o sea, de momento lo disfrutó, estuvo con Betsabé, nadie se enteró, mató a esta persona, el esposo, nadie se enteró, todo se ocultó bien, Joab hizo bien su trabajo, Joab, perdón, y todavía estaba bien. Pero cuando Dios lo enfrenta y le hace ver su pecado, él se quebranta. Y una de las expresiones que dice, y aquí lo dice en el Salmo 51, 12, dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. O sea, él había perdido la alegría. El pecado nos quita la alegría. El pecado nos consume de tristeza. ¿Por qué? Porque somos creyentes, somos hijos de Dios, y cuando nos damos cuenta que hemos ofendido a Dios, nos quebranta, nos entristece, nos quita el gozo que teníamos de parte de Dios, y entonces nuestra vida espiritual es afectada. Alguien que ha tenido un encuentro personal con el Señor Jesús, alguien que ya recibió a Jesús en su vida, alguien que ya le amaneció la salvación, como dice aquí el rey David, no puede estar contento cuando peca. ¿Sabes algo? El Espíritu Santo nos redarguye en el corazón y nos está diciendo que estamos haciendo mal, que estamos impidiendo fluir el gozo que Dios tiene para nosotros. Hay tristeza,
hay pesar por lo que estamos haciendo y nos quita la fuerza para seguir adelante. Otra cosa que produce el pecado es el temor. O sea, cuando pecamos, pues hay temor. Hay temor que, pues a consecuencias precisamente. Vamos a Proverbios 28, verso 1, dice así: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. O sea, cuando hay pecado, pues pensamos que algo nos va a pasar, nos van a cachar, nos van a descubrir, cualquier cosa nos altera, porque sabemos que estamos haciendo algo mal y vivimos en temor. Temor constante a que Dios me castigue por lo que estoy haciendo, o temor a ser descubierto. Y pues vivir en temor no es una vida muy alegre que podamos tener. No nos sentimos satisfechos viviendo todo el tiempo en ese temor, porque tenemos el entendimiento de lo que causa el pecado. Entonces, cuando andamos en pecado, pues nos da miedo recibir esas consecuencias. Dice, pero el justo está confiado como león. Cuando no está en pecado en nosotros, pues estamos bien, sabemos que Dios nos va a recibir, Él nos va a bendecir. Y aún cuando vienen cosas difíciles en nuestra vida, como hablaba el pastor este domingo, el pastor Santis, pues lo entendemos, ¿va? El justo, cuando le viene el día malo, pues espera en Dios y dice: Señor, pues tú harás. O sea, yo estoy haciendo las cosas bien, yo estoy en lo correcto, me duele, pero tú vas a obrar, y hay una tranquilidad. Pero el que peca dice: pues sí, es consecuencia, me lo merezco. Ni cómo pedirle a Dios, ¿va?, que le quite eso. Hasta la acepta. Esa es mi cruz por haber pecado. Son las consecuencias de mi error. Entonces lo acepta, y pues viene la desgracia a su vida. Después de que le fallamos a Dios y cometemos pecado, pues vienen esos pensamientos, y a veces hasta llega un momento de decir: pues Dios me va a quitar la vida por el pecado que estoy teniendo. O sea, el temor llega a tal grado que pensamos que hasta Dios puede matarnos por el pecado que estamos cometiendo. Entonces vean lo que causa ese pecado en la vida de un creyente. También el pecado produce culpa. Pero cuando pecamos y tenemos el entendimiento de lo que es el pecado de acuerdo a la Escritura, pues nos sentimos culpables. Un creyente no va a pecar tan fácilmente. Hay culpa, no se siente, o sea, no disfruta. O sea, aún el mismo pecado se siente mal y dice: pero ¿por qué lo hice otra vez? Y se siente mal, se siente culpable por lo que hace. Y vamos ahí mismo al Salmo 51, verso 3: porque yo reconozco mis rebeliones y mis pecados están siempre delante de mí. O sea, está presente el pecado. No lo podemos ignorar y decir: pues es que así soy yo. No, nos duele, nos sentimos culpables. Les decía, esperamos las consecuencias espirituales. Pensamos que vamos a recibir consecuencias, nos sentimos mal por pecar, y no funcionamos correctamente. No nos sentimos al 100% por esa culpa. La culpa no nos deja trabajar o hacer las cosas espirituales, ni aun las cosas físicas que debemos hacer. Y por supuesto, pues todo esto, el pecado va a romper la comunión con Dios, como lo hizo con Adán y Eva. Adán y Eva caminaban con Dios. Cuando ellos pecaron, pues se rompe esa comunión. Y aunque yo soy salvo y mi nombre está anotado en el libro de la vida, la comunión que tengo en esta tierra con Dios se pierde. Bien, vamos a Isaías capítulo 59, si quiero que lo busques. Isaías 59, verso 1, dice así: Isaías 59, 1: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado nos hace sentir indignos. Y sabemos, tenemos conocimiento bíblico, el Espíritu Santo nos redarguye. Y cuando pecamos también nos sentimos sucios. Nos sentimos indignos
Perdemos nuestra confianza para acercarnos a Dios. Venimos a la alabanza y decimos, no soy digno de buscar a Dios y alabar su nombre. Y si le quiero pedir algo porque tengo una necesidad, digo, no, Señor, no soy digno, me merezco el mal porque he fallado. Y dejamos de orar. La Biblia no la queremos, no queremos leerla porque la misma Biblia nos enfrenta al pecado que estamos haciendo y peor nos sentimos. Entonces la vida espiritual se afecta y nuestra comunión con Dios se empieza a perder. Aquel que vive en pecado, ¿verdad?, está alejado de Dios, se aleja, ya no quiere orar. Y pone justificaciones tal vez, pero más que nada el no orar es porque se siente indigno de acercarse a Dios. Ya no lee la palabra para no ser confrontado, para que no le sigan diciendo su mal. Y hasta dejan de congregarse y se enfrían y se van. Y ya su vida espiritual se pierde. Pero no se van a pecar libremente, sino simplemente se sienten peor, simplemente alejados y perdidos en su comunión con Dios por el pecado. Y también pues el pecado apaga al Espíritu Santo. Hemos sido llenos del Espíritu Santo. Esa es la gran promesa que tenemos de parte del Padre después de recibir a Cristo, que seríamos llenos del Espíritu Santo. Vemos los ejemplos en el Antiguo Testamento de pocos hombres y mujeres que fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora nosotros podemos ser llenos. Tenemos ese privilegio de que el Espíritu Santo nos enseñe, nos instruya, fluya a través de nosotros. Podamos orar por enfermos y sanen, entender las Escrituras y se abran delante de nosotros, a que esté hablando, revelándonos, enseñándonos. Pero cuando estamos en pecado, pues esa otra vez se pierde ese fluir con el Espíritu Santo, lo entristecemos y entonces pues venimos a una oscuridad y venimos a una falta de comunión con Él. Y como dice, se apaga, ¿verdad? Me gusta la expresión que usa Pablo en 1 Tesalonicenses, no lo busques, te lo voy a leer. 1 Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis al Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que nos da luz en la vida, que nos guía, que nos deja no estar en oscuridad, que nos hace entender la palabra, que es esa lámpara que nos ilumina en este camino. Y cuando perdemos esa relación con el Espíritu Santo es caminar a ciegas, caminar en la oscuridad. Y cuando caminas en la oscuridad, pues te tropiezas, te caes, te lastimas, te golpeas, porque no ves. Y entonces, al perder la comunión con el Espíritu Santo y por causa de ese pecado, pues más nos golpeamos, más tropezamos, más caemos, más nos envolvemos en ese mal, más nos vamos alejando y nuestra vida se convierte en una total oscuridad. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Podemos contristarlo, podemos entristecer, apagar su obra que Él hace en nosotros. Nosotros dependemos del Espíritu Santo. Y una gran promesa que el Señor Jesús dijo fue, no los dejo huérfanos, los dejo el Espíritu Santo, Él los va a consolar, Él los va a guiar. Entonces, una vida entristeciendo al Espíritu Santo, pues es una vida huérfana, triste, apagada, sin luz. Y entonces vamos por la vida, pues ni parecemos creyentes, nada más estamos tropezándonos todo el tiempo por causa de ese pecado. El pecado provoca que mengue esa vida espiritual. Entonces, ese renacer, algo que el Señor Jesús enseñó es que cuando le recibimos a Él, nacemos espiritualmente. Hay un ser, esa sensibilidad espiritual, las cosas espirituales que antes no entendíamos, ahora las entendemos. Tal vez antes leíamos la Biblia, no la entendíamos, recibimos a Cristo y empecemos a entender la Biblia. Sentimos emoción cuando cantamos a Dios, sentimos muchas cosas espirituales, porque ahora tenemos una vida espiritual. Ahora podemos entender cosas del mundo espiritual que antes no entendíamos. Pero cuando pecamos, esa vida espiritual se apaga. Y entonces nos quedamos con la vida física solamente, como antes.
Y siendo justos y teniendo la posición de justicia que Jesús ganó para mí, pues literalmente vivo como un impío. Vivimos como los de afuera, a mi esfuerzo, a lo que yo pueda hacer, en esa oscuridad, tropezándome, entristecido, con la comunión con Dios cortada, y entonces pues nuestra vida no tiene esa vida de luz que el Señor ha prometido. Hay muchas otras consecuencias por pecar. Entonces sí se puede pecar, los creyentes pueden pecar, pero podemos no pecar, tenemos esa facultad. Podemos buscar al Espíritu Santo, podemos buscar a Dios y resistir. Esa expresión también que el apóstol Pablo usa, dice, resistan el pecado hasta la sangre. O sea, luchemos contra esas tentaciones, luchemos contra esos malos pensamientos, contra esas acciones que sabemos que están mal, que la Escritura nos dice que está mal, y cambiemos y vivamos la vida abundante que el Señor Jesús ganó para nosotros. Tenemos que luchar para vivir lo que el Señor Jesús ganó para nosotros. Así le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel se le entregó una tierra prometida. Y ahí estaba, y fluía leche y miel, y estaban disfrutando. Pero el Señor mismo dijo, te voy a dejar ahí unos enemigos para que no te olvides de mí. Y tenían que luchar constantemente por retener esa tierra que fluía leche y miel. Y así nos pasa a nosotros. O sea, qué bendición la vida abundante que tenemos en Cristo. Qué bendición las cosas que hemos ganado en Cristo, todo esto. Pero pues tenemos que luchar para conservarlo. Ese gozo, esa paz que el Señor ha prometido, esa vida abundante que el Señor ha prometido, las bendiciones, su gracia, su favor, su prosperidad, su salud, todas estas cosas que vemos en la Escritura son nuestras. Y no tenemos que luchar por ellos, simplemente el Señor Jesús nos lo ha regalado, pero tenemos que defenderlo. O sea, no es para obtenerlo, sino para defenderlo. Defiende tu libertad en Cristo. Defiende tu prosperidad. Defiende tu salud. Luchando contra el pecado. No dejando que el pecado reine en tu vida. El arma más poderosa que el diablo tiene para vencer a los cristianos es el pecado. Porque vean todas las consecuencias que trae. Cuando nosotros hemos sido librados en Cristo Jesús, a eso vino el Señor a vencer, a condenar al pecado. Y nosotros tenemos ahora la facultad de vencerlo, pero implica un esfuerzo. Luchemos contra el pecado, luchemos por hacer las cosas bien. Lo que Dios te ha exhortado, lo que el Espíritu Santo ha hablado a tu vida, que dejes de pecar, pues lucha por dejarlo. Cambia tus actitudes, tu forma de hablar, tu forma de pensar, tu forma de actuar, tu forma de manejar las finanzas. Todo lo que Dios te ha hablado, lucha, porque tienes ahora en el Señor el poder para vencer al pecado y vivir la vida abundante que el Señor Jesús ya ganó para ti. Bien, vamos a Hebreos capítulo 12, verso 1. Y dice así la Escritura, Hebreos 12:1, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ese es nuestro camino. Fijemos bien nuestra mirada en Jesús. Él es el estándar de la conducta que nosotros debemos tener como seres humanos, despojándonos del pecado, despojando de todo peso, de todas las cargas. Ya hemos hablado de ese punto, ¿verdad? Todas las cargas que el mundo nos pone. Yo hablaba a principios de años del año, ¿con qué vas a cargar tu vida este año? Pues despójate de esas cosas inútiles, pero también despójate del pecado. Lucha contra él, vive la vida de santidad que Dios te demanda y te pide y que puedes hacer para que vivas la vida abundante que el Señor Jesús ganó para ti. No desperdiciemos lo que el Señor ganó para nosotros. Vemos su sacrificio, aún yo te he exhortado a que lo compartamos para que la gente se salve.
y es la manera en que la gente puede obtener la salvación. Nosotros ya lo hicimos. Ese maravilloso sacrificio, eso que tanto recordamos y tanto leemos y tanto visualizamos cuando leemos los evangelios, esa muerte que el Señor Jesús cuando vence al pecado, cómo es puesto en una tumba y resucita al tercer día y vence eso que ganó para nosotros, y ahí ganó para nosotros la posición de justos y venció al pecado por nosotros. No desperdiciemos ese sacrificio. Qué bueno que nuestro nombre está anotado en el libro de la vida y ya estamos del otro lado, pero ¿cómo estamos viviendo nuestra vida física? ¿Cómo vas a llegar al final de esa carrera? Eso lo determinas tú. No desperdicies lo que el Señor Jesús ganó para ti. No desperdicies que el Señor Jesús condenó al pecado. Échalo fuera de ti ahora que puedes y vive la vida en santidad que el Señor Jesús quiere, porque eso va a traer beneficios para ti. Así pues también si pecas, pues vas a traer consecuencias por ese pecado. Por último, te quiero dejar con estas palabras que el Señor Jesús dijo en Juan capítulo 10, verso 10, segunda parte. Dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y esa vida no es solamente la vida eterna, es la vida abundante en la tierra. ¿Qué vida tienes? ¿Tienes la vida que el Señor Jesús ganó para ti? La vida en santidad, la vida de luz, la vida de gozo, la vida de alegría, de santidad, del mover espiritual, de fuerza espiritual que el Señor Jesús ganó para ti, o pues sigues condenado en el pecado cuando Jesús ya lo venció. Entonces es tiempo de que nos levantemos y enfrentemos esos pecados en nuestra vida y luchemos. No va a ser tal vez al primer día ni la segunda semana, va a pasar tiempo, pero Dios verá que tú luchas y Él te dará la fuerza para vencer al pecado, para que quitemos todas esas consecuencias y como dijo aquí el Señor Jesús, vivamos la vida abundante que Él ganó para nosotros. Cierra tus ojos un momento.